Bienvenidos. Vamos a irnos a la Biblia. Lo vamos a hacer en el segundo libro de Reyes, de Crónicas. Váyase a esa parte. Vamos a hacerlo en el capítulo 26. Dice la Biblia, versículo número, vamos a leer desde el versículo número 3. Dice, de 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Vamos a dejar hasta ahí. Ahora tráenos tu consejo, Dios. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La clave para ser bendecido está en estar bien con Dios. Lo vamos a decir de esta manera: estar bien con Dios es la clave para la bendición. Dentro de la vida siempre es normal y a la vez es válido el que cada persona se proyecte a las mejoras en las áreas que sean. Siempre es válido y es necesario siempre desear coronar una carrera, desear criar los hijos, desear el mantener una buena salud, anhelar una buena vejez. Todas esas cosas siempre son necesarias y las personas en lo general nos damos siempre la tarea de buscarlas, de lograrlas obtener, y para eso pues se imprime vida, se imprime fuerza, se imprime tiempo, hay muchas personas que, hermanos, en aras de encontrar la felicidad, de encontrar el bienestar en las áreas que siempre anhelamos, se tiran la vida. Digamos que en algunos casos se logra algo de lo que se anhelaba, pero siempre es insuficiente por las ambiciones mismas que prevalecen en la vida del ser humano. Dicho de otra manera, por último, no se alcanza nada, porque aunque se alcanzó, nunca hubo una satisfacción, y las personas terminan enfermas, y por último nos vamos muriendo sin haber alcanzado aquellos sueños, aquellos ideales.
Lo que sucede siempre es que las cosas, hermanos, en ese general que estoy mencionando de bendiciones, no es que Dios esté en contra de ellas. Dios todo lo da para esa criatura que creó. El problema está en que las cosas siempre se buscan sin involucrar a Dios. Ese es el problema. Cuando, por ejemplo, se alcanza aquello, pero se ha alcanzado a título personal, siempre se derrumba, siempre se cae. Pero cuando dentro de la vida entendemos, y eso debemos de saberlo a través de la palabra, que la clave, como decíamos, para ser bendecido siempre será el preocuparse, estar bien con Dios. Es ahí donde vamos a ser personas que con poco o mucho esfuerzo vamos a ir logrando alcanzar aquello que deseamos, aquello por lo cual trabajamos. Y no solo eso, sino que lo vamos a poder disfrutar. Por ejemplo, acá leíamos con respecto al rey Usías. Nos dice que este rey, dice que de 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años. Bastante largo este reinado. Pero es interesante que este hombre, digamos, usemos la palabra que hemos usado en algunas veces, y aunque la palabra debe de ser olfato espiritual, él estaba consciente que la prosperidad, que la bendición, que el que Dios estuviera en la disposición de bendecirlo, estaba supeditado a que él estuviera bien en los asuntos de Dios. Por eso es que dice aquí que hizo lo recto ante los ojos de Dios, dice el verso 4, y Jehová, y dice, y conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió, el verso 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y dice, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahí vemos que es un asunto, hermanos, de entenderlo. Si usted, por ejemplo, lee la continuidad después de este versículo número 5, Dios luego en el verso 6 le da la victoria. Peleó contra los filisteos, rompió los muros de Gad, fue un hombre victorioso con respecto a sus enemigos. Y luego diciendo los textos, edificó Usa, dice, torres en Jerusalén. Y luego también dice el verso 11, y también Usías, dice, formó un ejército de guerreros. Y si seguimos leyendo todo lo que es este capítulo, hermanos, vamos a ver la tremenda bendición que Dios dio a Usías. Lo bendijo dándole la victoria sobre los enemigos, lo bendijo en la agricultura, lo bendijo en cuanto a la ingeniería, lo bendijo en cuanto a formar el mejor ejército, lo bendijo con oro, lo bendijo con plata, lo bendijo con poder, a tal grado que este rey llegó a ser, hermanos, temido, y fue
llegado a ser conocido en todos lados por el respaldo, por la bendición que había recibido. Pero esto no fue estrategia del rey. Toda esta bendición que luego de estos versículos 6 en adelante nosotros podemos ver, lo que llevó a esta bendición fue, hermanos, el que él se preocupó desde su inicio, desde su juventud, diríamos, para estar bien con Dios. Dice ese versículo que dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Era un rey o un hombre que sabía que ahí estaba la clave. Sabía que en buscar, en priorizar lo de Dios, eso es lo que lo llevaría al éxito. Eso es lo que haría la diferencia. Y esto es así, hermanos, cuando vemos en la palabra de qué manera es que se triunfa, de qué manera es que se alcanzan los objetivos. Siempre vamos a ver que está la clave en que nosotros, como creyentes, prioricemos lo de Dios, busquemos a Dios, honremos a Dios. Persistió en buscar a Dios, dice, en los días de Zacarías, entendido en las cosas de Dios. Y en estos días, dice, buscó a Dios y Dios lo prosperó. Qué raro, no se trató de estrategias humanas. No se trató la bendición de el rey Usías de asuntos puramente de actitudes que fueran alcanzadas por el poder, sino sencillamente en eso se resume la bendición, en que él buscó, dice, de todo corazón a Dios en los días de este profeta. Y ahí está. Lamentablemente, hermanos, aun cuando nosotros vemos en esta palabra, que obviamente es la palabra de Dios, muchas veces leemos estos pasajes y a veces los pasamos de largo. A veces no nos detenemos para tomar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Aquí lo que nos enseña el Señor, que si nosotros priorizamos los aspectos de Dios, no hay, hermanos, por qué preocuparnos. No hay por qué afanarnos. No hay por qué perder el sueño. No hay por qué estar uno preocupado de que qué será el mañana, qué nos acontecerá, cómo va a ser el desarrollo de la sociedad en el mañana, cómo van a reaccionar nuestros hijos, cómo nos van a tratar, cómo voy a morir, de qué manera voy a terminar. No se trata, hermanos, de estar mortirizándonos viendo qué sucederá, qué pasará en ese futuro. Yo digo que lo que debemos de aprender en esta mañana es que las bendiciones, que las emociones, que las familias, que el hogar, que la economía siempre va a florecer y va a ser estable en la base de nuestra prioridad para con Dios, en la base de el estar siempre en la sintonía con Dios. Porque mientras este hombre, dice, buscó a Dios, dice la palabra del Señor, Dios se encargó
de bendecirlo. Yo he dicho esta frase en algunas oportunidades y la vuelvo a repetir. Hermanos, hagamos nosotros lo que Dios nos ha puesto a hacer. Hagamos nosotros eso poco o eso mucho que Dios nos ha delegado y dejemos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer, porque Él sí lo puede hacer. Por ejemplo, si yo me dedico, si yo le doy la prioridad a los asuntos de Dios. Con esto no estoy diciendo que cierre la empresa y que se abandone. Yo le estoy diciendo que todo tiene su lugar. Eso es lo que debe de entenderse. Cuando le estamos dando el lugar a Dios, Él se encargará de bendecir la familia. Él se encargará de bendecir a los hijos. Él se encargará de bendecir mi salud. Él se encargará, hermanos, de que nosotros alcancemos aquello que con nuestras fuerzas no va a ser posible alcanzarlo. Pero cuando nosotros eso poco o eso mucho lo cuidamos, lo valoramos, lo ponemos siempre, hermanos, delante del Señor, diría, ese servicio, esa área donde el Señor nos ha puesto, hagamos, dije, nosotros lo que Él nos ha puesto a hacer, y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Él va, hermanos, por ejemplo, el asunto de la familia. El asunto de la familia es realmente es una aventura, es una tarea no fácil dentro de la vida cotidiana. Digo, en el sentido de poder consolidar la familia, de poder tener hijos buenos, de poder tener matrimonios estables. De acuerdo al contexto de este mundo descompuesto, es difícil, hermanos, que a título personal podamos lograr estabilizar estos aspectos tan volátiles que son en la vida. Es imposible el poder consolidar hijos que honren a los padres, que honren a Dios, que sean gente de bien. No lo podemos hacer con universidades, no lo podemos hacer con dinero, no lo podemos hacer dándoles palo, no lo podemos hacer, damos un gloria a Dios, hermano, no lo podemos hacer dándoles dinero. Lo único, hermano, pero si Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Él sí lo puede hacer. Él puede cambiar, hermanos, el lamento en baile. Él puede cambiar el panorama oscuro en claro. Él puede, hermanos, volver la tormenta en bonanza, porque Él es el poderoso. Él sí puede hacerlo. Él sí puede darnos una buena salud. Él sí puede darnos paz. Él sí nos puede dar buena familia. Él sí nos puede dar una importante vida económica. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero siempre la base estará en lo que hizo Uzías. Dice que él priorizó lo del Señor. Desde jovencito empezó, hermanos, a seguir ese guión, a seguir lo de Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él lo prosperó. Si usted lee de ahí para allá, de ese 5 para allá, va a ver tremendo, hermanos, poder, tremendas glorias. Pero esto fue la intervención de Dios. Esto fue
el poquito o ese tiempito que Uzías se dedicó a buscar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. Ahí está. No se trata, hermanos, de que nosotros somos los que vamos a poder sacar adelante y vamos a llevar el barco a buen puerto. No, se nos va a hundir el barco. No vamos a poder salir adelante, no vamos a frustrar. Pero esta mañana estamos aprendiendo que sí se puede. ¿Cuántos damos un amén? Sí se puede. Pero la clave siempre estará cuando nosotros estemos conscientes que en Dios es donde está la victoria en cualquier campo de la vida. Ahí es donde está. Ahí vamos a salir adelante. Ahí vamos a triunfar sobre los obstáculos. Ahí es donde vamos a descabezar gigantes. Ahí es donde vamos a saltar murallas. Ahí es donde iremos de poder en poder. Ahí es donde veremos a Dios en Sión. Ahí es, hermanos, donde plaga, dice el Salmo 91, no tocará tu morada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿dónde es donde está la clave? La clave está en concentrarse en los asuntos de Dios. Sencillamente, dependiendo ese tiempo o esa importancia en el concentrarnos en los asuntos de Dios, hermanos, dependiendo el tiempo, lo amplio que nosotros estemos haciendo para Dios, eso se vierte en réditos, eso se vierte en ganancia, eso se revierte, hermanos, o eso se vierte en bendiciones. Parecería que estar una mañana o un día en un culto parecería que sería pérdida. Parecería que servir al Señor es una cosa que no tiene sentido. Parecería, hermanos, que dar, dirías, mi economía a los asuntos de Dios es echarlo en saco roto. Se equivoca o nos equivocamos cuando nosotros estamos priorizando lo de Dios. No importa, hermanos, el huracán, no importa las tormentas, no importan los gigantes. Poderoso es Dios, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde se conquista lo inconquistable. Ahí es donde se abre el chorro. Ahí. Y a veces uno dice, bueno, porque a la verdad, como dice el Salmo 127, porque a su amado Dios dará su sueño. De nada sirve, dice, que te acuestes tarde a dormir y te levantes temprano. De nada sirve, porque de todos modos a su amado Dios dará su sueño. A su amado, es decir, de nada, lo mismo que dice Mateo, no te puedes, de nada sirve que te sumes un codo a tu estatura. Dicho de otra manera, de nada sirve el esfuerzo fuera de Dios. De nada sirve el esfuerzo sin involucrar a Dios. De nada sirve, eso se aplica, no, de nada sirve que te sumes un codo a tu estatura. Y eso viene siendo en el sentido, hermanos, folclórico. De nada sirve que la mujer se ponga los grandes zapatones y de todos modos es chaparrita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre es eso también en la vida espiritual igual. De nada sirve la gran matada, de nada sirve la gran carrera, de nada sirve, hermanos, el gran desvelo, de nada sirve los business y los asuntos puramente a título personal.
De nada sirve. Siempre se esfuman. Siempre se van por la borda. Pero acá aprendemos de este joven que llegó a gobernar 50 años, redondo. Hasta dónde le dio Dios la oportunidad de ser un rey tan tremendamente, medio siglo de reinado. Pero la base fue en que él buscó a Dios. Dicho de otra manera, priorizó lo de Dios. Y es ahí donde viene todo lo demás. A veces uno dice, hermanos, a veces uno dice, porque claro, qué malo es que usted y yo tengamos las cosas que son necesarias tenerlas. ¿Qué de malo tiene que lo obtengamos? ¿Qué de malo tiene que nosotros podamos vivir en un ambiente familiar favorable? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene que podamos tener una economía significativa? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene que podamos tener, lograr o haber logrado que nuestros hijos pudieran tener los mejores títulos, las mejores maestrías? ¿Qué de malo tiene eso? Claro que no tiene nada de malo. Todo eso. ¿Qué de malo tiene que los matrimonios se respeten? ¿Qué de malo tiene que los hijos respeten a sus padres? ¿Qué de malo tiene? Nada de eso tiene nada de malo. Pero de todo eso muchos de nosotros padecemos, carecemos de todo eso que estoy mencionando. Hay veces que sí, tal vez tenemos algo, pero de este otro lado estamos descubiertos. Y ahí decimos, ¿y qué pasa? ¿Y por qué esto? Si yo soy creyente, ¿y por qué me está sucediendo esto o esta otra situación? ¿Qué pasa? Que no nos estamos comprendiendo en el matrimonio. ¿Qué pasa? Que mis hijos actúan de esta manera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué está pasando? Es buena esa pregunta. ¿Qué está pasando? Y esta mañana es oportuno para ver y redescubrir qué es y dónde y por qué está pasando. Está pasando sencillamente por el descuido espiritual. Ese es el problema. El descuido espiritual igual derrotas. Así de sencillo. Cuando uno se descuida espiritualmente, dicho de otra manera, entiéndase el descuido espiritual, que mis prioridades sean lo mío, que mis carreras sean por lo mío y no tanto por lo de Dios, que mi sueño se pierde por lo mío, pero no se pierde el sueño por lo de Dios. Ahí es donde nosotros podemos por lo menos identificar un poco o una parte de lo que significa el descuido espiritual. Cuando nosotros estamos descuidando la vida espiritual o los asuntos de Dios, cuando nosotros estamos priorizando lo nuestro, cuando estamos priorizando lo mío. Y yo no estoy diciendo que seamos nosotros irresponsables, que no cuidemos, que no hagamos, que no nos movamos. Pero yo estoy diciendo que cuando nosotros estamos corriendo una carrera, valga la redundancia, sí, hermanos, sin el acompañamiento de Dios,
no estemos esperando que se van a abrir las puertas del cielo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el Todopoderoso? ¿Cuántos sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Él es el mismo Dios de Usías de aquellos siglos, es el mismo de ahora. ¿Cuántos padres se frustran con sus hijos cuando sus hijos no responden a lo que el padre quisiera que respondiera? ¿Cuántos nos quejamos? Pero ¿por qué si yo le doy todo? Si yo le he comprado todo. Si, ¿por qué mi esposo me trata así si yo cumplo la parte conyugal? ¿Por qué la situación la estoy viendo cada vez más difícil y más estrecho? ¿Por qué no hay paz en mi corazón? ¿Por qué tengo que carecer de lo necesario? ¿Por qué no puedo alcanzar estos sueños si yo soy de Dios? Pero el ser de Dios, en el término puramente, hermanos, general, diríamos en el término subjetivo, no significa que estamos haciendo las cosas como deben de ser. El problema siempre está en que nos hemos descuidado, y cada vez, óigalo bien, y se lo voy a decir con voz más fuerte, óigalo bien, cada vez que usted y yo vayamos dándole menos prioridad a los asuntos de Dios, hermanos, las cosas no van a ir bien, sino de mal en peor. Ahí está, y esto se aplica en el joven, en el viejo, en la mujer, en el hombre, en la economía. Toda vez vayamos descuidando los aspectos de Dios, que usted no se le vaya el sueño por las cosas de Dios. Si yo preguntara, ¿cuántos se les ha ido el sueño por los asuntos de Dios? Si yo preguntara, ¿cuántos desde la mañana lo primero que están pensando es en la obra de Dios? Se dice, ya esto no es un chisme, se dice, por ejemplo, que el éxito de Corea del Sur no está tanto en sus tecnologías, hermano. El éxito de Corea del Sur, una nación que sobrevivió allá por el 940 y tanto de una guerra terrible que llegó a dividirse en dos Coreas, quedó la del norte y quedó la del sur, pero estamos hablando menos de 70 años. Es una economía pujante, es una economía poderosa. La tecnología que tienen los coreanos del sur son tremendos. Tienen un chip que solo ellos lo fabrican. Es tremendamente tremendo. Pero ¿dónde está la clave? ¿Cuál es el trasfondo en términos incluso políticos, en cualquier campo? ¿Cuál es la clave del éxito? Y usted me dirá, pero Japón son de otra línea, eso no habla de Dios. Yo estoy hablando de una nación que de los escombros ha salido, pero el trasfondo de Corea del Sur, hermanos, es el evangelio. Es el evangelio de Cristo. Es decir, hay iglesias enormes, iglesias de 100 y pico en 1000 que se congregan en un solo ministerio, de iglesias a iglesias.
¿Sabe? Le voy a decir, se dice que no hay ministro que trabaje en el gobierno, hermanos, y el propio presidente que no vaya al culto en la mañana antes de ir a sus labores. No hay ninguno de ellos, hermanos. La actitud es: antes de ir al trabajo, van a su culto. ¿Qué le parece? Igualito a nosotros, ¿verdad? Por eso es que estamos todos quebrados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Igualito a nosotros. Igualito. Dicen que no hay servidor público. Desfilan las limusinas en las iglesias. ¡Uah! Y luego van a sus labores. Tremendo. Tienen una economía. Es un país, dicho de otra manera, que su trasfondo es evangélico. Su trasfondo, no estoy diciendo que sean perfectos, pero las prioridades. Hay iglesias tremendas, hay iglesias terriblemente grandes. Todas esas iglesias de diferentes denominaciones son tremendas, grandes, pero es que no hay, casi que no hay, voy a atreverme a decir, casi que no hay en ese país gente que no asista a una iglesia, gente que no esté involucrada en una iglesia. Ya vamos entendiendo entonces. Pero ¿cómo queremos nosotros? Ahí se nos sale la baba viendo la limoncina del otro. Se nos sale la baba viendo la casita del otro. Y dicen, no, es que es narco. Dice. Se nos sale la baba cuando vemos al otro que anda de la mano con la mujer y él con ganas de divorciarse. Se nos sale la baba cuando ven a los hijos honrar a los padres. No, que no se te salga la baba. Que entiendas esta mañana, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Que la bendición está siempre cuando nosotros prioricemos lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Cuando usted y yo aprendamos a amar, a servir, a honrar los asuntos de Dios. Y mientras buscó a Dios, fíjate, eso es todo. Pero cuando uno empieza, hay cuando le quede tiempo, hay cuando pueda, bueno, no se preocupe. Vuelvo a decir, el Dios de Usías, de hace miles de años, es el mismo Dios de hoy. ¿Cuánto lo creen? Es el mismo Dios de todos los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está, para eso está la Biblia, para eso está la palabra. Lo prosperó Dios, le dio un reinado extenso, le dio la victoria sobre los filisteos, le dio, hermanos, el plasmar, el formar un ejército poderoso. Le dio gente ingeniera que empezaron a hacer las primeras máquinas de guerra. Damos un amén, iglesia. O sea que las cosas, esto nos enseña que cuando nosotros leemos esto, escuchamos una predicación de ellos y vemos y oímos que es de esta manera como Dios, que ese servir a Dios, ese buscar a Dios tuvo como resultado lo otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ponerlo en práctica. Porque muchos de nosotros estamos muy mal.
Yo dije, estamos deseando un carrito viejo. Alguien ha dicho, en que sea así un carrito con tirro. No, Dios tiene buenos carros para vos. Damos un amén. Alguien dice, aunque sea ahí, agarrado de un palo del río, ahí, aunque sea ahí, dame Dios. Dios no tiene churro para su pueblo. Dios tiene bendiciones para su pueblo. Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Pero todo está supeditado en priorizarlo de Él. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Es una batalla en las iglesias. Congréguense, sirvan, hagan algo. Es una batalla de los pastores. Y la gente lo agarra en mal. Y dicen, es que quiere tenerme del tornillo. No, es que queremos que Dios te bendiga. ¿Cómo me va a gustar a mí que se me acerque a alguien y me diga, mire hermano, fíjate que no tengo para la luz? Ganas de darle una su trompada daría. ¿Cómo que no tiene para la luz? Sí, que estoy con un montón de deudas, hermano. ¿Y por qué estás endeudado? ¿Acaso no has leído? Yo no estoy diciendo que porque deuda, como ya alguien lo ha dicho. Deuda es cuando uno no puede pagar, esa es deuda. Pero cuando uno puede pagar, eso no es deuda. Cuando uno tiene la capacidad de estar pagando, eso no es deuda, porque Dios le da la capacidad de pagar. Pero entonces viene la situación y decimos, ¿cómo hacemos? Aprendamos acá. Dice el Salmo 91, el Salmo 1, perdón. Dice, lo vamos a leer. Es importante, dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su fruto no lo dará tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Ajá. Damos un amén, iglesia. Todo lo que hace prosperará. Vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo lo que hace. ¿Por qué todas esos lloros? No ten, présteme, eso de préstamo, mejor diga, regáleme, hermano, no ande prestando, mejor diga, regáleme, porque de todo modo no va a pagar al otro, y el otro se va a endemoniar porque no le pagó esos 10 pesos. Que mire, que usted viera los problemas que tengo con la mujer. Mire, una mujer tan rebelde, hermano. ¿Cómo no vas a ser rebelde si tus prioridades no es lo de Dios? De ver ese marido cómo me trata. Pues sí, pero ¿qué pues? Usted verá cómo estoy de problemas en lo económico. Pero qué, si aquí no hay que darle vuelta, hermanos. Aquí no hay que agarrar, no hay que buscar, como dije alguien, el muerto quebrada arriba, hay que buscarlo quebrada abajo. Damos un amén. El problema es que nos hemos distanciado de Dios. Cuando usted esté apegado a Dios, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es todo lo que el Señor me puso. Siga dándole prioridad a lo suyo y déjelo de Dios cuando le quede tiempo. Y vea todos los males que le van a ir apareciendo. Va a trabajar y va a ser como el trabajo, como echarlo en un saco roto. Va a atender bien a su esposo y más raro se va a hacer el tipo.
le va a traer flores a la mujer que nunca le ha traído y más brava va a estar la doña. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aterricemos en Dios. En Dios. Y mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. No hay necesidad de Harvard. No hay necesidad de tener un pozo petrolero. No hay necesidad de ser dueño de un banco. Y si lo es, y si lo fuera, de todos modos va a ser para bendición y no para maldición.